El capítulo de hoy es un capítulo muy importante, habla del conflicto de Jesús, los días de conflicto. Y yo pensaba cuando estudiaba este capítulo, ¿cuáles fueron los días de conflicto que tuvo Jesús? Todos fueron días de conflicto, porque Jesús acá venía y estaba de alguna manera expuesto a todo el ejército del enemigo que quería desacreditarlo como sacrificio o evitar que fuera el sacrificio acepto por Dios para liberar al pueblo del pecado, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces allí en la presentación un poco cuáles fueron las actitudes de Jesús en relación con el conflicto que tuvo que desempeñar o vivir o luchar todo el tiempo, todos los días en su experiencia humana, ¿sí? Bueno, vamos a ir un poquito atrás porque ahí se nos desconfigura, me parece, allí la presentación. Vamos a ver si pueden mandarla atrás. A ver. Ahí está, gracias. Bueno, no sé si lo estoy apuntando bien. No. Si lo pueden pasar de allá porque se nos pasa la presentación, vamos para el principio, así ya arrancamos derecho, ¿sí? Vamos a la primera diapositiva, así ya podemos arrancar. Muy bien. Dijimos entonces que Jesús vivió en esta experiencia terrenal días de conflicto permanente y esos días fueron todos porque desde que Él estuvo de alguna manera en este mundo, lo que hizo, lo que vivió fue una permanente batalla contra el enemigo, ¿sí? Una batalla de permanentes tentaciones, de permanentes dificultades. Y a causa de eso, bueno, es que Él es nuestro ejemplo para nuestros días aquí, ya que nosotros también luchamos día a día con diferentes perplejidades, con diferentes dificultades, ¿sí? Jesús es nuestro ejemplo en el día a día, así como fue nuestro ejemplo en los 30 años que se hace silencio sobre Él, que no había prácticamente información, también lo es justamente en este momento, ¿sí? Pasen ustedes de allí la presentación, por favor. Siempre estuvo rodeado Él por un contexto difícil, un contexto de un clima asfixiante que eran las tradiciones, las diferentes capas de tradiciones que se habían acumulado durante los años y siglos a causa de los fariseos y los rabinos que imponían reglas tan estrictas que pesaban sobre la gente, que ahogaban la fe y que hacían de la religión algo totalmente petrificado, ¿no? No había la fe viva, la fe verdadera, la fe y el gozo de la salvación. ¿Por qué había ocurrido esto? Por una simple razón histórica. Cuando el pueblo va al cautiverio, el pueblo aprende que la desobediencia traía el desastre. Eso aprendió el pueblo cuando fue cautivo a Babilonia, ¿sí? Allí entonces ustedes van a notar que de ahí en adelante ya el pueblo no es más idólatra, no es más pagano, no adora más ni a Baal, ni a Astarte, ni a ningún dios cananeo, porque aprendieron la lección, la dura lección de que la idolatría y el quebrantar la ley de Dios traía el desastre. ¿Qué hicieron entonces algunos de ellos para que nunca más el pueblo fracasara y quebrantara la ley y el pacto y fuera arrastrado a la idolatría y volviera a abandonar a Jerusalén? Bueno, comenzaron a tejer una red de regulaciones, de tradiciones, de costumbres, de leyes que hacían, entre comillas, que protegían la ley de tal forma que nadie pudiera traspasarla. Era como un tejido que se armó de 613 mandamientos y micromandamientos que impedían o que se proponían, entre comillas, impedir que alguien quebrantara el pacto. Todo eso era lo que estaba acumulado en el colectivo imaginario del pueblo cuando Jesús, bueno, era un jovencito como muchos acá, o un joven, o un adolescente. Él estuvo rodeado de esas estrictas reglas, pero no se interesaba en ellas porque él sabía que no era la palabra de Dios, no eran el Evangelio, eran solamente leyes y tradiciones humanas. Vamos a la siguiente. Jesús desde su más tierna infancia, guiado por María en su casa, se sumergió en el estudio constante y permanente de las Escrituras, porque eso sí era lo que el pueblo necesitaba, el pueblo necesitaba saber y conocer. Las Escrituras del Antiguo Testamento
y lo que Dios había dicho. Lo que Dios había dicho era suficiente para mantener la fe viva del pueblo. No hacía falta esa caparazón de tradiciones que se habían armado alrededor de la ley. Jesús iba de derecho a lo esencial. Y lo esencial era justamente conocer y comprender el Evangelio y los principios en todo lo que estaba expresado en el Antiguo Testamento. Bueno, al comprender entonces las contradicciones que él vivía entre lo que los fariseos decían y lo que Dios había inspirado y revelado, en esa tensión Jesús se negaba continuamente a mezclar los requerimientos humanos con los preceptos divinos. Ni en su vida lo hacía y mucho menos lo enseñaba. Por eso cuando él predicaba se dice repetidamente en el Evangelio, ¿con qué autoridad habla? Porque un fariseo cuando predicaba se refería a lo que había dicho fulano de Mengano, de Sultano, de Perengano, y Jesús decía, yo digo, o así dice Jehová, y punto, ¿no? Con autoridad, con poder. Eso era justamente lo que Jesús estaba queriendo, sembrar en el pueblo. La palabra divina limpia y filtrada de todas esas enseñanzas que la habían contaminado. A pesar de su amabilidad, de su sumisión, de su amor, de su ternura, Jesús enfrentó a la oposición, sin embargo, de los rabinos y los líderes religiosos que esperaban que él, como cualquier judío, se sometiera a sus enseñanzas. Porque eso no era algo para un grupo, era para todos. Porque si un solo judío quebrantaba la ley, ellos creían que eso podía traer el desastre de vuelta. Eso estaba, el trauma del cautiverio, ustedes noten que estaba siempre detrás de todas estas preocupaciones de legalismo, ¿no es cierto? Y en la siguiente diapositiva vemos justamente que lo que más complicó la vida a Jesús era que también sus hermanos en su familia, sus hermanos hijos de José y María, o de José, no sabemos bien cuántos hermanos tuvo por cada uno, se alineaban con estas enseñanzas. No era que ellos seguían a Jesús o aceptaron a Jesús como Mesías ya desde el vamos. Eso fue un proceso largo, casi a la par de los discípulos. Los hermanos de Jesús se alinearon con los rabinos, con las tradiciones, y también estaban de parte de ellos oponiéndose a Jesús. Así que Jesús tuvo oposición ¿dónde? En su casa, fuera de su casa y de parte del enemigo. 3 niveles de oposición. Ustedes fíjense, en su casa, en la sociedad y por supuesto el enemigo que instigaba todo eso. En la siguiente diapositiva vamos a ver que Jesús no buscaba una barrera de exclusividad, un muro de exclusividad, y eso justamente ofendía a los fariseos porque él tenía el mismo trato con la sirofenicia, con los samaritanos, con los griegos que vinieron de lejos para ver a Jesús. De hecho, Jesús fue recibido por sabios de Oriente, de Persia, ¿no? Sí que Jesús quería, de alguna manera, llegar con ese mensaje a judíos y no judíos, judíos y gentiles. Y esto enfurecía a los fariseos porque él intentaba, derribar esas barreras de separación, y cuando sanaba y cuando curaba en sábado estaba de alguna manera, según ellos creían, quebrantando el sábado, quebrantando el día de reposo. En la siguiente diapositiva vemos que Jesús de alguna manera no tenía plata ni oro, como tampoco lo tuvo Pedro después, pero lo que tenía lo daba, y entonces a veces se privaba de su propio alimento, dice el texto de Elena de White, para ayudar a los necesitados, y con cada acto de misericordia asociaba a alguna verdad, y con cada milagro subrayaba alguna verdad espiritual superior, ¿sí? Él no ayudaba por ayudar o curaba por curar, sino para refrendar alguna enseñanza del Evangelio, porque de hecho él tampoco alimentó a todos, curó a todos, sanó a todos, sino que fueron momentos especiales en relación con su enseñanza. La siguiente diapositiva justamente nos habla de vuelta de los hermanos que estaban celosos de Jesús, no comprendían su serenidad, su estabilidad, su cordura ante las pruebas, ante las privaciones, ante la oposición que él constantemente sufría. Y tampoco ellos querían ser hermanos del raro, o hermanos del diferente, o hermanos del acusado o del señalado, ¿no es cierto? Eso también era un punto de conflicto en los días de conflicto que tuvo Jesús. ¿Cómo respondía Jesús a las críticas o a las tentaciones del enemigo? Como lo hizo en el desierto, al ser tentado, ¿cómo respondió? Escrito está.
siempre escrito está, porque el poder Jesús sabía que venía, que estaba, que se respaldaba con la palabra de Dios, y así también es para nosotros en nuestros conflictos o tentaciones de cada día. ¿Y María qué rol jugaba en esto? En la siguiente diapositiva vemos justamente que María creía que él era el Mesías porque Dios se lo había anunciado, pero no lo hacía público, ¿sí? No lo predicaba abiertamente, mostraba Jesús amor y respeto hacia su madre, y su madre creía en secreto que él era el Mesías, y en su momento la gente, el mundo iba de alguna manera a darse cuenta de esto, ¿no es cierto? Bueno, en la última diapositiva hay una cita con la cual cerramos este repaso que nos habla de que durante su niñez, su juventud y su edad viril, Jesús anduvo solo. Y esto es lo peor del conflicto, porque a veces vos tenés un conflicto, pero buscas la ayuda de un amigo, un ser querido, ¿sí? Pero Jesús estuvo solo. En su pureza y fidelidad pisó solo el lagar. Y ninguno del pueblo estuvo con él. Llevó el espantoso peso de la responsabilidad de salvar a los hombres. Sabía que a menos que hubiese un cambio definido en los principios y los propósitos de la familia humana, todos se perderían. Era esto lo que pesaba sobre su alma, y nadie podía apreciar esa carga que descansaba sobre él. Lleno de un propósito intenso, llevó a cabo el diseño de su vida, de ser él mismo la luz de los hombres. Así que Jesús fue la luz solo, no fue la luz gracias a su mamá o sus hermanos o sus discípulos siquiera, a veces tuvo que ser pese a ellos, ¿sí? La luz del mundo, el salvador del mundo, gracias a eso Jesús de alguna manera pudo afrontar el conflicto, vencerlo y quedar calificado para ser el Salvador, habilitado para morir por nuestros pecados.